Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a toda la familia Senti City en cualquier lugar del mundo al cual Dios nos haya enviado a llevar su palabra. Mi nombre es Mario Alberto Solórzano Chacón, pastor en la ciudad de Bluefield, en la costa atlántica de Nicaragua. Conforme a la serie que nos impele hoy a trabajar, llamada Sígueme, hoy les quiero hablar de un profeta muy especial, el profeta Isaías. Y el tema que vamos a tratar hoy es Isaías, el impacto de su santidad. Muy importante ver en la vida de Isaías qué fue lo que le llevó a ser uno de los hombres que más escribió, que más predicó, que más impulsó acerca de toda la situación real de su pueblo y también una serie de profecías dentro de las que más recordamos nosotros acerca de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 6, versículo 8, leemos lo siguiente. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esta declaración muchas veces la hemos escuchado aún inclusive de nuestros propios labios, en momentos determinados de nuestra vida espiritual. Convencidos hemos estado de que Dios nos ha llamado para alguna labor, para algún servicio, para hacer tiempos completos, misioneros o para servirle al Señor en los diferentes ministerios en los cuales Dios ha conformado. Pero debemos entender muy bien qué fue lo que motivó y llevó a Isaías a hacer tan sorprendente declaración que ha sido un modelo para nosotros. El conocido autor A.W. Tozer decía lo siguiente: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. La imagen que tengamos de Dios es vital. La imagen que se haya cuadrado en nuestra mente, que se haya impresionado en todo nuestro ser interior, va a determinar muy claramente el ejercicio de nuestro llamado. Y eso fue lo que le pasó a Isaías. Porque todo verdadero llamado parte de un punto crítico en la vida de cada uno de aquellos que hemos sido llamados. Y la pregunta que vale hacerse era, ¿cuál fue ese punto crítico en la vida de este hombre de Dios? Isaías era un personaje muy reconocido en el reino de Judá. Fue establecido como profeta por Dios para el reino de Judá. Isaías experimentaba en ese periodo las crisis de una sociedad judía en épocas de corrupción, de desorden, de maldad, de pecado. Todos los capítulos, desde el 1 hasta el 5, vemos continuas manifestaciones del profeta de indignación por el pecado de su pueblo. En el capítulo 5, este profeta lamentaba todo ese desorden, toda esa maldad, y podemos encontrar hasta 6 lamentaciones específicas donde se expresa la palabra ay de tales, ay de aquellos, ay de estos, ay de los otros. En ese capítulo de Isaías 6, después de tanta lamentación, vemos su llamado y vemos cómo este llamado se conforma con 3 aspectos básicos para que su vocación profética comienza y parte en ese momento. La primera aspecto fundamental, el primer detalle fundamental para la decisión que Isaías expresa precisamente cuando dice, heme aquí, envíame a mí, es que en el versículo 3 encontramos que Isaías se encuentra con un Dios trino. Algo que era completamente opuesto al concepto que el pueblo judío tiene acerca de su Dios.
siempre han confirmado claramente desde Deuteronomio que Dios es uno. Sin embargo, Isaías tiene una visión totalmente diferente, porque es la visión que Dios le muestra a él, que rompe sus esquemas. Porque en ese mismo momento los serafines que estaban alrededor del gran trono de Dios daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo. 3 veces santo. Santo el Padre, Santo el Hijo, Santo el Espíritu Santo. Esa misma condición la confirma a posteriori en el versículo 8 el mismo Señor cuando hace la pregunta delante de Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Claro, esta visión totalmente rompía el esquema que Isaías tenía de su Dios. Un esquema totalmente distinto al que se le pudo haber enseñado en las diferentes escuelas y los diferentes métodos de enseñanza que tuviera la cultura judía. Y eso es importante entenderlo. El encuentro con Dios verdadero que nos define rompe innecesariamente esquemas que nos impiden a veces servir al Señor. El segundo aspecto fundamental de su llamado es que se encuentra con un Dios santo. Recordemos que ha pasado quejándose. Los capítulos anteriores está indignado y se manifiesta continuamente contra tanta maldad, contra tanta perversidad, contra tanto pecado, contra tanto desorden. De una u otra forma lo va manifestando. Pero en ese mismo versículo 3 que acabamos de mencionar, cuando los serafines pronuncian dando voces unos a otros: Santo, 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 Isaías en ese momento, al encontrarse ante la presencia de un Dios santo, entiende que él es pecador también, que no puede justificarse a sí mismo. Se da cuenta que no tiene forma de justificarse. Es por ello que ahí mismo termina expresando: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Versículo 5. Evidentemente, después de todo lo que había expresado en los capítulos anteriores, él entiende que no puede manifestar otra cosa más que humillación ante un Dios que es tan puro y tan santo, que es perfectamente puro y perfectamente santo. Y entonces entiende lo que es el verdadero sano concepto de sí mismo. Y puede vivir una vida de servicio sin jactancias, sin pasar por encima de nadie. Está preparando Dios su vida para una vida de servicio real y efectivo. Y el tercer elemento con el cual Isaías se encuentra es con que es un Dios salvador. Porque ante su propia indignidad, ante esa indignidad con la que él se topa, ante esa condición de pecado con la que él se topa, él expresa entonces precisamente que él es un hombre que debería estar muerto, que es un hombre inmundo de labios y que habita en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Y sucede en ese mismo momento, ante tal situación que abruma el espíritu de Isaías, que un ángel, un serafín, toma un carbón encendido, lo lleva a los labios de Isaías y le dice, tocándole con los labios con ese carbón encendido: es quitada tu culpa y limpio de tu pecado. Eres limpio de tu pecado. Es quitado tu pecado, dice el pasaje específicamente. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías se topa entonces con un concepto totalmente diferente al que viene enseñándosele. Y es que la ley no te justifica. No es por la ley y por la ejecución de la ley, por la practicidad de la ley en su vida, que podrá salvarse. Es porque tiene un Dios que es salvador. Es porque Dios es el que lo salva.
Eso es un reconocimiento de su propia indignidad y que es el Señor quien provee el medio para la salvación, para poder salir de su estado de culpa y de pecado. Estas tres enseñanzas en la vida de Isaías son sumamente válidas e indispensables para el ejercicio de cualquier llamado que tengamos de parte de Dios, para poder servir, para vivir como cristianos en victoria en la presencia de nuestro Dios, para vivir victoriosamente en Cristo Jesús. Fuera de ello, todo servicio que podamos prestar terminaría tarde o temprano siendo en la carne y siendo a los ojos de Dios inútil para realmente cumplir su voluntad. Oremos, familia. Amado Padre, es hermoso saber que desde el primer momento de nuestro llamado, desde el momento en el cual respondimos a tu voz, Señor, tú comenzaste a quebrar esquemas en nuestras mentes y nuestros corazones. Tú comenzaste, a ubicarnos en aquel de quien viene nuestra competencia. Tú comenzaste a enseñarnos, a inclinarnos ante ti, a reconocer tu pureza, tu santidad, a saber que todo lo que tenemos es por tu gracia, que todo lo recibido es recibido de tu mano, que lo que vayamos a tener o hemos tenido fue, es y será siempre por la plenitud de tu gracia en nosotros. Que esa plenitud, Señor, siempre abunde en nuestros corazones, para que de nuestros labios hacia ti salga siempre la gratitud, la alabanza, la adoración y toda la gloria, Señor, siempre dirigida hacia ti. Señor, gracias por tu bondad. Te damos a ti la honra y la gloria, en el nombre precioso de nuestro Señor. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.